Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Verso 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias por este texto que podemos tener, que está para guiar, dirigir, Señor, todo lo que creemos, todo lo que practicamos, y podamos, Señor, nosotros como hermanos estar atentos, Señor, a tu voz, a tu palabra. Que quites toda distracción, que podamos tener tu palabra en lo más alto sobre nuestros deseos, sobre nuestra voluntad, sobre nuestra educación, sobre lo que el mundo, la sociedad, los gobiernos y las familias y las tradiciones enseñan. Que sea tu palabra reinando, Señor, en el lugar, en el trono que le corresponde, que gobierne nuestro pensar y también que gobierne nuestro sentir, que gobierne nuestras iglesias. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, y hoy pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, quisiera que hagamos lo siguiente. Aparte de que estamos estudiando este pasaje, quisiera que estudiemos el día de hoy y veamos una introducción a lo que va a ser estos requisitos de las cualidades de los diáconos. Así que el día de hoy me voy a encargar de darte la introducción para que en la siguiente semana recién nos sumerjamos más en este texto. Hoy vamos a hablar acerca del origen, vamos a hablar acerca de las funciones y las advertencias que tenemos para estos diáconos. Así que, hablando de los orígenes de los diáconos, quisiera que nos vayamos a lo que es el libro de los Hechos, capítulo número 6. Cuando estén en Hechos, capítulo número 6, me gustaría escuchar que digas amén. Ok, algunos ya han llegado. Qué bien, hermano, qué bien que ya han llegado. Hechos, capítulo 6. Tenemos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego Hechos de los Apóstoles, o como algunos le llaman, el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Estamos bien? ¿Listos? ¿Llegaron a Hechos capítulo 6? Está bien. Hace muchos años atrás, a veces uno no siente el peso del tiempo hasta que pasan los años y ve a los hijos crecer, pero recuerdo aquellos días cuando yo estaba recién casado. Dios me había bendecido, me había dado una esposa y ahora estábamos felizmente casados. Ahora, no sé si tú, marido, mujer, recuerdas la primera pelea que has tenido cuando te has casado. No me digas que sí, no levantes tu mano, no te enojes, por favor, otra vez con tu marido, si ha hecho algo. Pero ¿recuerdas la primera vez que se han enojado, se han peleado de casados? ¿Sí? Ok. Yo, hermano, tengo en mi mente varias ocasiones en las cuales hemos tenido discusiones. Y esta es una de las pruebas que normalmente hacemos cuando preguntamos a los recién casados cómo les está yendo. Si son un matrimonio normal, van a decir: pastor, hemos discutido, ha habido dificultades. Porque es lo que normalmente sucede. Si alguien nos dice: pastor, hasta ahora ya han pasado 6 meses y ni una sola pelea, esa es una advertencia. ¿Estás viviendo con ella, seguro? Porque cuando convivimos entre dos pecadores, obviamente va a haber problemas, ¿sí o no? Ok. Así que, de esa manera, como yo también tuve problemas con mi esposa y por la gracia de Dios podemos solucionarlos, y es una carrera constante: conflictos, soluciones, conflictos, soluciones, conflictos y soluciones. Una de las primeras peleas que tuvimos o conflictos con mi esposa recién casados era por algo tan tonto que era quién iba a lavar la vajilla sucia. ¿No te parece tonto? A mí me parece tonto ahora. Pero en ese tiempo yo estaba, no, según la tradición de mi familia. Y yo estaba seguro. Pero es algo que cada familia determina cómo se lava la vajilla. ¿Me entienden?
Así que de tal manera que deben gobernar bien, pero era una discusión absurda. Lo que te presento el día de hoy, ahora en Hechos capítulo 6, en una familia tan hermosa que es la familia de la fe, Hechos capítulo 6, les comento que hay problemas. Uno de los primeros más grandes conflictos que va a haber dentro de esta iglesia que está creciendo, que Dios está bendiciendo con los apóstoles, predicando, la gente bautizándose, la gente que está recibiendo por primera vez el Espíritu Santo, habitando dentro de ellos, manifestándose a través de dones muy peculiares en el inicio de la iglesia también, hablando otros idiomas, predicando el evangelio. Y hermanos, dice Hechos capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hermanos, ¿es bueno que crezca la iglesia, sí o no? Amén. Y crecía, dice el número de los discípulos, hubo murmuración. Hermanos, ¿quién ha murmurado? Ahora, no te quiero hacer asustar, pero eso es lo que fácilmente podían haber preguntado acá. Está creciendo el número de los discípulos. Y aquí viene la palabra murmuración. Estas son ocasiones donde nuestro idioma no es suficiente. En el griego, la palabra murmuración es, como se dice, una onomatopeya. Es una palabra que al pronunciarla está haciendo el ruido que hacen los murmuradores. Es como algunas veces decimos, y ya te conté esta historia de mi amigo Cambita, que le dijimos cómo hace el sonido del látigo, y él decía chiquitilac, ¿no? Si tú escribes chiquitilac o el ruido que hagas en un látigo, esa es una onomatopeya. De la misma manera aquí, es una palabra que hace de función indicando el ruido de la murmuración. Y aquí hay murmuración entre los discípulos, entre los hermanos, dice. Y dice esta murmuración hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué estaba sucediendo? Resulta que acá todavía la iglesia, hermanos, está compuesta en gran parte de lo que son los judíos. Más adelante vemos la expansión que va a tener a los gentiles, porque Jesús dijo que hagan eso, ¿no? Pero aquí ya se están peleando entre los mismos judíos. Dentro de esta iglesia que está creciendo, hay judíos que resulta que son resultado del helenismo, helenizados, que hablan griego, son judíos, pero hablan griego. Y hay otros judíos que no son helenizados, son los judíos que hablan hebreo o arameo y no han sido helenizados. Ambos son judíos y están en discusiones. La discusión es esta. Estos judíos helenizados están diciendo, cuando hay repartición de los bienes para cuidar de las personas necesitadas, las viudas de los helenizados, de los judíos, esas viudas están siendo descuidadas. Hay una discriminación en la repartición de los bienes. Cuando se busca sustentar a estas viudas y darles lo básico, a las viudas helenizadas se las descuida, a las otras se les da preferencia. Y esta es una queja muy seria. En la iglesia, hermanos, ¿debería haber preferencias? Algunos más que otros, por cómo visten, por qué nacionalidad tienen. ¿Debería haber preferencias? Pastor, para nada. Todos nosotros somos pecadores rescatados por Dios, hijos de Dios y ciudadanos celestiales. Amén. Bueno, pues y esa es la queja ahora. Resulta que este es un conflicto grande y aquí, hermanos, es donde quisiera que vean cómo la iglesia y Dios provee una solución muy piadosa, y aquí se nos presentan a estos primeros diáconos. Aunque no está la palabra diácono como sustantivo, sí está la palabra diácono como verbo. Dice la palabra de Dios así, verso 2. Entonces los 12 apóstoles, por si acaso a Judas ya lo reemplazaron, convocaron a la multitud de los discípulos. Hermanos, esta es una reunión de la iglesia local, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Así que los apóstoles dicen, nosotros estamos ocupados en el ministerio de la oración, visitación, predicación. Así que no es justo que nosotros dejemos este ministerio de expansión de la palabra para que nos pongamos a servir las mesas. Y aquí está la palabra. Que nosotros dejemos de la palabra de Dios para servir. Y ahí está la palabra diácono. Servir mesas. Esa palabra servir es la palabra que te estoy haciendo mención griega, diácono.
que está compuesta de dos palabras, día y conos. La palabra conos hace referencia al polvo que se levanta cuando alguien hace las cosas diligentemente. Cuando le digo a mi hijo, quiero que hagas esto, yo quiero ver polvo saliendo como si estuviera volando rápido. Uf, ese es mi hijo, así quiero que haga, ¿no? Y es eso, día y conos. Es una intensidad exhaustiva que levanta polvo y es un servicio así de diligente y enfático. Y como dice aquí, que es ese servicio diligente, enfático, exhaustivo, levantando polvo en las mesas, en la repartición de los bienes para los necesitados. Ahí está esa palabra diáconos en su forma verbal. Dice entonces, verso 3, buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ahí los apóstoles entonces muestran. ¿Estás viendo cómo está funcionando la iglesia ya en sus inicios? Los apóstoles llaman a la congregación. La congregación se le dice algo. Busquen 7 varones. Y la congregación, en ese diálogo que hay entre sus autoridades y la congregación, terminan presentando 7 candidatos que los líderes dieron los requisitos. Los apóstoles dijeron cómo tenían que ser. Buscad, hermanos, entre vosotros, y les dieron el número, 7 varones de buen testimonio. Fueron los apóstoles los que dijeron el número. Ellos en su sabiduría ordenaron eso. 7 varones, y ahí está, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Así que están trabajando en conjunto los apóstoles. Ahora la iglesia local va a encontrar a estos 7 varones y los va a presentar a los apóstoles, y los apóstoles van a imponer las manos como aprobación. Si hubiera algo en ellos que no era digno, pues no iban a imponer las manos, los iban a rechazar. Pero es esa comunicación. No es las personas diciendo a las autoridades lo que deben hacer, como si hubiera una tiranía donde el pastor es un empleado más. Tampoco es una tiranía pastoral donde ciertas autoridades dicen, cállense ustedes, aquí están sus líderes, ustedes no tienen nada que ver con esta elección. Tampoco es eso. Ves ese diálogo mutuo, incluso en el inicio, que sabemos que es de gran bendición este inicio para nosotros. Y dice, llenos de sabiduría quienes encarguemos este trabajo, verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Una vez más, esa era la razón. Aquí están los 7 varones que son presentados, y dice el texto, verso 5, agradó la propuesta a la multitud, eligieron, y ahí están los nombres: Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo; Felipe, Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, ¿están viendo lo que yo estoy viendo? ¿Hubo problemas en la iglesia, sí o no? Sí, pastor, hubo problemas. El problema de la murmuración no es un problema pequeñito. Recuerda en el Antiguo Testamento que cuando murmuraron de Moisés, su misma hermana, ¿cómo terminó? Y eso que las damas siempre, por diseño de Dios, tan lindas, tan hermosas, todas, mirándose en el rostro, la nariz, la carita, la piel, no como de los hombres, toda nuestra piel encallecida, ¿no? Y de repente, la misma hermana de Moisés termina con lepra por haber murmurado de su hermano. O sea, este pecado es muy serio. Había murmuración. Y cuando uno piensa, tan hermosa mi iglesia y ahora hay murmuración, parece que todo se va a hundir, por la guía del Espíritu Santo toman decisiones sabias, se escogen 7 diáconos, empiezan a servir, a ejercer este verbo de diácono a las mesas. ¿Y qué pasa como resultado? Antes la iglesia estaba creciendo, hay problemas, y ahora ¿qué pasa? Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Estos problemas, hermano, son oportunidades de crecimiento.
si es que tratamos las cosas bíblicamente. Pregúntale a alguien del mundo, pregúntale a alguien que ama el dinero, a alguien que está en la avaricia, algún político corrupto de los que hay tantos. Cada crisis es una oportunidad para robar y hacerse más rico mientras otros se hacen más pobres. Y el mundo en su carne es más sabio que muchas veces la iglesia. Pero en este caso no. En este caso la murmuración sirvió para que ellos puedan organizarse, poner 7 varones como los que tenemos aquí. Así que, hermanos, es así como van a surgir estos diáconos que estamos teniendo delante de nuestros ojos. Ya te hablé un poco de lo que significa esta palabra diáconos. Estos problemas terminaron en mayor bendición cuando se tratan las cosas correctamente en el orden de Dios, no con una tiranía de la membresía ni con una tiranía del liderazgo, sino en un orden bíblico de gobierno. Ahora prestemos atención a los nombres que tenemos aquí, hermanos. Pasa delante de ustedes Esteban. ¿Qué significa Esteban? Veamos, hay un tesoro aquí en sus nombres. Esteban significa corona. Es un lindo nombre, Esteban. Esteban significa corona. No sé si tú hubieras querido llamarte Esteban, pero a mí me parece un lindo nombre. Ahora, su vida terminó en un martirio. Él fue apedreado. Sí recibió la corona de gloria, pero en la tierra no llevó ninguna corona. No fue gobernador de ningún lado. Él fue apedreado muy prontito, pero su nombre significa corona. Hay una relación a veces con el tema del nombre, con el significado del nombre, pero no necesariamente, ¿ok? Por ejemplo, alguna vez mencionábamos que hay la tendencia de poner a nuestros hijos en el entorno cristiano. Voy a tener un hijo y se llamará Josué, ¿no? El otro Caleb, el otro Moisés. Tal vez hay otro más reformado, el mío se llamará Martín, ¿no? Y otro Juan, y Juan Martín, Juan Calvino, Martín Lutero y demás, ¿no? ¿Qué significa el nombre Caleb? Caleb significa perro. Ahora, si quieres lo pronunciamos, depende de dónde vienes, perro, lo que sea, pero igual suena a perro, pues, ¿no? Tal vez hay algún Caleb aquí. Hermanos, no necesariamente está vinculado de cierta manera a lo que tú haces. Pero Esteban significa, ¿qué significa? Y dice la palabra de Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, dice en el verso 8. Este era un hombre que estaba dedicado también a la palabra de Dios. Continuamos con la lista, hermanos. Verso 5. Lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe. Felipe significa alguien que ama los caballos. Felipe está una construcción de 2 palabras, filos, de amor, cariño, amistad, e hipos, que es caballo. Ahora, si tú miras su vida, no lo vas a ver en caballo de manera curiosa. Él está a pie en varios lugares. En el siguiente capítulo, él es encargado de ir a predicar al eunuco etíope. Y él está a pie. El eunuco está en su carro con sus caballos y él está a pie. Y luego el Espíritu Santo se lo lleva y tiene una gira misionera a pie. Él se llama amante de los caballos, pero no necesariamente va a caballo. Esto nos lleva al siguiente nombre que dice así la palabra de Dios. Prócoro. ¿Qué significa Prócoro si quieres ponerle ese nombre a tu hijo? Compuesto de 2 palabras, ¿ya? Hablando de coro significa danza. Prócoro significa líder de danza. Y cuidado, alguien se le dice, ahí está, pastor, tiene que haber líder de danza en la iglesia. Eso significa su nombre, pero el que se llamaba amante de los caballos no significa que andaba en caballo, ¿recuerdas? Y sí, su nombre significa líder de danza. Pero por ahí no va todavía la lección la lección que quiero mostrarte a través de los nombres que tenemos acá. Voy a ir un poco más rápido explicándote. Nicanor es vinculado al nombre Nikos, que significa victoria. Nicanor significa algo muy semejante a persona victoriosa. Timón viene del griego time, que significa valor o precio.
o sea, valorado, apreciado podría ser traducido su nombre. Parmenas, su nombre significa alguien constante, alguien que está al lado tuyo siempre de manera constante, alguien perseverante. Y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Nicolás viene también de Nikos, que significa victoria, pero en un contexto por la palabra, las dos palabras que están usadas, significa pueblo victorioso. ¿Cuál es la lección de los nombres sin caer en ser demasiado alegórico, místico? ¿Sabes cuál es la lección? Todos estos 7 nombres son nombres de judíos helenizados. A través de sus nombres nosotros vemos que cuando eligieron a los diáconos dijeron, ¿cuál es la queja? La queja viene y la supuesta murmuración que estamos haciendo acepción de personas y estamos descuidando a las viudas que son helenizadas. ¿Y qué hace la iglesia? Vamos a escoger 7 varones, la iglesia. Y estos 7 varones, sus nombres son de judíos helenizados. Para que no haya sospechas, aquí están los 7 encargados de la distribución y los 7 son judíos helenizados. ¿Qué tal? ¿Ahora van a hacer acepción? A ningún lado. Hay una unidad, hermanos. No hay una pelea por el poder. No hubo alguien que se levantó y hagamos una mezcla, hermanos, que los 7 sean judíos helenizados. Y dijeron todos en la iglesia, amén. Hubo una unidad sin importar de dónde venían o qué idioma hablaban o la influencia que hayan tenido cultural. Era una iglesia unida que estaba trabajando allí, hermanos. Ahora ahí pueden venir varias preguntas y quisiera tocar algunas de ellas. ¿Se han dado cuenta que cuando hubo este problema se escogieron 7 varones y las mujeres? ¿Y no podía haber ahí una diaconisa? Pues la palabra de Dios nos dice en esta primera instancia que eran 7 varones. Hasta en nuestra sabiduría humana podía venir el caso, ¿no? Porque el servicio en esta murmuración era una acepción a las mujeres viudas helenizadas, ¿sí o no? Alguno podría decir, bueno, si la queja es de la desatención de las mujeres, escojamos una mujer para que reparta las cosas. Nosotros vemos a través de la palabra de Dios cómo Dios obra, y estos pastores a través de la palabra de Dios se muestra que son varones, y estas mujeres que tenemos acá no son nombradas como diaconisas. Esto es por un simple diseño de Dios, de lo que a Él le agrada, específicamente en lo que es liderazgo, ya que estos diáconos, al igual que los pastores, están ayudando en este gobierno de la iglesia, y Dios ha determinado obrar de esta manera. Y por favor, hermano o hermana, aquí entramos en un punto muy importante. Que Satanás no susurre en tu corazón que se menosprecia a las mujeres, porque es este mismo Satanás que sabe el valor que tienen las mujeres. Y por eso los hombres más grandes en la Biblia, muchos de ellos han caído por causa de ¿qué? Son tan importantes, tan valiosos. Y Satanás lo sabe. Y si las usa de una manera perversa, pueden hacer caer a hombres muy, 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 muy fuertes, entre comillas. Sea David, sea Sansón, o sea el hombre más sabio del mundo, Salomón. Que nadie las engañe, son muy valiosas, pero en el lugar que a cada uno se le ha dado. ¿Amén? No he escuchado muy fuerte el amén. A ver, hablemos un poco del orden de Dios. Brevemente me voy a desviar del tema. Mujeres, ustedes tienen uno de los regalos más grandes, que es dar vida. Los hombres no. ¿Y por qué no? Porque Dios no quiso. ¿Y qué dicen los hombres? Amén. Dios puso un orden. Y que nosotros nos rebelemos al diseño de Dios va a traer serios problemas. Y el mundo quiere eso. El mundo está cayendo en esa locura.
Y de la misma manera aquí vemos un orden de Dios con respecto a todo esto. Ahora, desviándome brevemente para el tema de las diaconisas, lo único que podría decir, la palabra diácono, hermanos, se utiliza en un aspecto muy amplio, ya sea como sustantivo o como verbo, porque algunas veces pueden decir, pero pastor, en el libro de Romanos, en el capítulo 16, se habla de la diaconisa Febe. Y sí, se habla de la diaconisa Febe en sustantivo. Solamente que a veces perdemos el tema de qué significa diácono. Ya te dije la palabra en el verbo. Alguien que levanta polvo en su servicio diligente, ¿verdad? Y te digo algo. Más de, por lo menos unas 50 veces en la Biblia se menciona esto, esa palabra. Ya sea en la forma verbal o en la forma de sustantivo. Y no todas ellas se utilizan para el oficio de diácono. Pablo usa esa palabra cuando él está ejercitando eso. Es más, también se utiliza como sustantivo, ¿sabes dónde? A ver, vamos brevemente al libro de Romanos, capítulo 13. Bueno, ya que también lo de Febe está en el capítulo 16, creo que va a ser de mucha bendición ver Romanos, el mismo libro, y en el capítulo 13. Si alguien dijera, pero pastor, ahí dice Febe la diaconisa en sustantivo. Bueno, el capítulo 13 dice así, verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Esto está hablando, hermano, de los gobiernos. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿De quién está hablando? Del gobierno, de los magistrados, de las personas gentiles que nos gobiernan. Hay que orar por ellos para que hagan lo correcto y no se rebelen a Dios. ¿Y qué dice el verso 4? Hablando del gobierno, porque es servidor de Dios. Ahí está la palabra diácono. Se podía haber traducido igual, porque es diácono de Dios. Así como a Febe se podía haber dicho que ella es servidora de Dios en la iglesia en Cencrea. Entonces, ¿cómo determinamos pastor si está hablando de diácono como oficio y de diácono como alguien que es servidor? Como hacemos siempre, a través del contexto. En el libro de Hechos capítulo 6 estamos viendo en una reunión de iglesia, congregación, autoridades y congregación tomar una decisión. Ves ese diálogo, autoridades, congregación, elección, imposición de manos. Ese es el contexto y son varones. 1 Timoteo 3, requisitos de los obispos y de los diáconos. Masculino, varones. No están allí mujeres. Tu orden de interpretación es los versículos más claros gobiernan sobre los versículos más oscuros. No es los versículos más oscuros a los más claros. Nada más, solamente para aclarar, hermanos. Regresemos a Hechos, que estamos hablando del origen de estos diáconos varones, 7, que están aquí y que están haciendo una gran obra. Ahora hablamos no solamente del origen, hablemos un poco de sus funciones. Hemos mencionado algunas. Ellos están más encargados de lo que es la administración de los bienes. De eso están encargados. Por eso los apóstoles dicen, no es bueno que dejemos el ministerio de la palabra para servir a las mesas, para diaconizar las mesas, para hacer esa obra de diácono en las mesas. Así que escojan 7 varones. Y hay un énfasis, hermano, muy claro con respecto a los diáconos ayudando en el área administrativa. Déjame que te diga algo más. Hay algunas personas, algunos amigos nuestros que nos llevamos recontra bien, que a veces dicen, Hechos capítulo 6 no sirve para hablar de los diáconos. Pero te comento algo. Si no tienes Hechos 6, ¿de dónde sacas que al final los diáconos están más encargados de la parte administrativa? Porque resulta que en 1 Timoteo capítulo 3 los requisitos de los diáconos son muy semejantes a los de los obispos. Pero pastor, a los pastores dice que ellos sean aptos para enseñar, no dice eso de los diáconos. Sí, pero ¿sabes qué dice? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y eso es un área doctrinal.
De los pastores dice que gobiernen bien su casa, porque si no pueden gobernar bien su casa, ¿cómo gobernarán o cómo cuidarán la iglesia de Dios? ¿Y qué dice de los diáconos ahí abajo en sus requisitos? Que gobiernen bien su casa. Ambos están gobernando la iglesia. ¿De dónde sacas que los diáconos se ocupan más de la administración de los recursos? Pues de Hechos, capítulo 6. Si te das cuenta, cuando vemos Hechos capítulo 6, esto no significa que los diáconos no predican, no hacen misiones, no son grandes teólogos, para nada. Pero hay un énfasis. Los apóstoles están en un área de evangelismo, predicación de la palabra y también sirven. Y los diáconos sí tienen un área más grande en servicio y administración, pero también predican. ¿Dónde vemos esto? Porque la labor que les han entregado es cuidar, administrar las mesas. Y justo en el siguiente versículo, verso 8, Esteban, lleno de gracia, es uno de los diáconos, de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Te imaginas haciendo grandes señales y prodigios entre el pueblo? Y alguien se le acerca y le dice, oye, diácono eres, andate nomás a hacer otras cosas. No, era diácono y Dios lo usaba para hacer señales y prodigios. Amén. ¿Qué más? 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. ¿Qué estaban haciendo? Disputaban, debatían. Este diácono, ¿a qué área se ha metido? Apologista. Qué bien. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Te imaginas? Este siervo no solamente está manchado del polvo de su servicio y es diligente, está debatiendo, tiene sabiduría y mucha pasión y denuedo para compartir la palabra de Dios, confrontar la irracionalidad de los judaizantes. Y todo el capítulo 7, por si acaso, es el discurso de Esteban hasta que lo ejecutan por su convicción. Dice en la parte final solamente, verso 58 del capítulo 7. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. 58, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó en gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí tenemos también un versículo muy apropiado para la doctrina de la Trinidad y de que Jesús es Dios, porque Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿qué dijo? Señor Jesús. ¿A quién está orando? A Jesús. Recibe mi espíritu. Así que, hermanos, no hay una limitación. ¿Están enfocados al área administrativa? Claro que sí, pero también predican. Y en el capítulo 8, adivina de quién habla. Capítulo 8 dice así la palabra de Dios. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Verso 5. Entonces Felipe, ¿qué significa Felipe? Amigo o alguien amante de los caballos. ¿Qué está haciendo Felipe ahora? Hermanos, él va a salir a predicar el evangelio en Samaria. Mucha gente se va a convertir, va a hacer señales, milagros, predica el evangelio, reciben el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué sucede? Crece tanto la iglesia en Samaria que los apóstoles se enteran y mandan hasta ahí a Pedro para verificar todo esto. Y luego Felipe, por el Espíritu Santo, es llevado a un camino donde tiene que predicar al eunuco etíope. Todo el capítulo 8. Ahí ves otro diácono que, aparte de haber estado trabajando en lo que es el área administrativa, luego era un misionero. Y en la última sección del capítulo 8, si prestas atención, dice así. Verso número 40, después de que termina de evangelizarle al eunuco etíope y se va, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Azoto, por si acaso, hermanos, era un lugar muy pagano. Ellos tenían un dios llamado Dagón. ¿Cómo se llamaba?
no dragón por si acaso, Dagón. Un dios que tenía cuerpo de pez y torso de hombre. Algo así como un sireno, ¿ok? De los filisteos, uno de sus dioses, que también se nos hace mención en el libro de Samuel. ¿Saben, hermanos? Él predicó ahí. No creas que era un lugar muy fácil. Y llegó hasta Cesarea. No es Cesarea de Filipos, pero es una ciudad llamada Cesarea, donde se formaban rabís. Escuela de teología había allí. Y él fue a predicar también allí. Así, hermanos, tú puedes saber que hay un énfasis de estos diáconos en el área de servicio, pero no son negligentes en áreas de evangelismo, apologética, teología. Y sabes por qué, ¿verdad? Administrar la parte económica requiere estar muy bien cimentado. Y aquí, hermanos, voy a entrar a la parte final, que son las advertencias. En el libro de Juan, si podemos ir todos, por favor, de manera breve, capítulo 12. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿Te puedes imaginar esto, hermano? Estar en la misma ciudad o aldea o casa donde estaba Lázaro, el que había muerto. Tú y yo, ¿te imaginas habiendo estado allí? Sabiendo que había muerto un hombre, muerto, genuinamente, y cuando Jesús va a resucitarlo, Señor, hasta huele ya, Señor. Estar aquí nos contamina como judíos. Y cuando pide que remuevan la piedra, es un escándalo total. Y le dice Lázaro, ven fuera, y tú lo ves caminar y ahora está contigo ahí, y están comiendo y están sentados en la mesa. Y sucede esto, verso 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Hermanos, mucho precio. ¿Cuánto es mucho precio? ¿Cuánto vale? No me respondas ni levantes la mano, por favor. ¿Cuánto vale el perfume más caro que tienes? No me digas. Solamente quiero que pienses. Pastor, hay un lugar que yo he comprado un perfume importado, Chanel 5, el forro el más grandote que hay, ¿no? Ok, está bien. Dior, pastor, tal vez tengas otra marca, 50, 70, $100, 200. ¿Cuánto valía el perfume de esta mujer? Dice la escritura, sí. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Un denario era el salario de un día. 300 denarios era el salario de 300 días, pastor. Pero si quitamos los fines de semana, un año de trabajo de una mujer diligente, no estamos hablando de un salario mínimo, hermanos. Y aquí tienes la advertencia, porque aquí tienes alguien que estaba encargado de la administración de los recursos. ¿Y cómo se llamaba, hermano? Judas Iscariote. Y él está pidiendo y quejándose de la administración. Está haciendo su aporte como servidor de la administración de los bienes y hace una crítica diciendo, ¿por qué no se ha dado a los pobres? Yo podía haber administrado de una mejor manera, pero ¿qué dice la escritura? 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella.
Estos diáconos tienen que cumplir estas cualidades, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. No solamente es que tomes dentro de nosotros quién lleva mejor los números, porque Judas llevaba muy bien los números. No solamente es quien tiene la cara más confiable, es alguien lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Algunas veces siempre pintan en muchas ocasiones a Judas con la cara más fea, ¿no? No era así, hermano. Por eso les digo en muchas ocasiones, vamos a escoger un tesorero en la OTB. ¿A quién escogen? ¿Al que tiene más cara de Judas, hermanos? ¿A quién escogen de tesorero de la OTB? Miran a ver quién es el que tiene la más cara de inocente, que jamás se va a escapar con el dinero. Ese era Judas. Entre los 12, ¿quién va a administrar la bolsa de los recursos? Todos, no, Judas. Es el más confiable. Y fue el que robaba. De tal manera que entre estas advertencias, hermano, para los diáconos está que tienen que cumplir estos requisitos porque van a estar administrando un área en la cual muchos han caído, en el área del dinero. Cuando hay problemas en los matrimonios, te digo las dos razones más grandes de divorcios: problemas de intimidad sexual y problemas de dinero. Así que, hermanos, es esto muy importante. Es un área de trabajo muy vinculada a los tesoros de la tierra y tienen que ser estas personas capacitadas, temerosas de Dios y llenas del Espíritu Santo. Y es lo que debemos hacer, no solamente ellos, sino todos nosotros. Finalmente, la última advertencia, hermanos, quizá podría hacer igual, hermanos, si podemos buscar en nuestras Biblias el libro de Lucas capítulo 10. Ya estamos terminando, hermanos. Lucas capítulo 10. Estoy tratando de que cumplamos 45 minutos. Lucas capítulo número 10. Verso 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿No? ¿Qué tal mi interpretación? ¿Y qué le dice Jesús? Marta, Marta. Y ahí no puedo interpretar el amor que tiene Jesús. La repetición de su nombre muestra intimidad. Yo te conozco, Marta, Marta, a ti te conozco. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, eso que iba a comer Jesús iba a terminar en la letrina. Todo ese servicio de cariño que es bueno va a terminar en la basura. Lo que ha escogido María no. Ella escogió la buena parte. Un peligro de los siervos, hermanos, es que nosotros podamos enfocarnos tanto en las cosas, las actividades, que descuidemos a las personas que amamos. La palabra, el ministerio de la comunión. María estaba con los que estaban escuchando la palabra. Marta con cosas. Y en muchas ocasiones, hermanos, los diáconos también podrían enfocarse demasiado, programas, administración, dinero, ahorro, no hay que gastar, tan enfocados en cosas que se olvidan de la buena parte que es la palabra de Dios, las personas a las cuales debemos servir. Y no sé si te ha pasado a ti, pero puedes tener, Dios mediante, de aquí a una semana vamos a tener eventos, hermanos, vamos a tener un almuerzo dando gracias a Dios por un año más que nos da como iglesia, es aniversario. Y cada mesa va a estar organizada para poder trabajar y servir en algo, pero qué triste sería que vayan delante del pastor y digan: Pastor, he cumplido con todo lo que se nos ha dicho. Hemos cocinado, hemos lavado, hemos servido, hemos limpiado, hemos armado, hemos hecho todo. Bien peleados hemos terminado, pero hemos hecho todo.
Y ese es el error, hermanos. Hablemos las cosas buenas, malas y feas. Recientemente murió un teólogo muy famoso. Hablemos de lo bueno. Y tampoco él se molestaría de lo malo, porque la Biblia nos habla muchas cosas buenas de David y muchas cosas malas de David. ¿Qué de bueno hizo Charles Stanley, ese gran teólogo que murió? Él escribió un libro que a mí me ayudó bastante, que se llama Cómo escuchar la voz de Dios. Muy bueno, y muchos más. Muchos años en la obra. Recientemente dejó el pastorado, si no me equivoco, el 2020, y ahora 3 años después prácticamente fallece. Pero Charles Stanley se divorció en el año 2000. Antes de eso su esposa ya quería divorciarse y hubo una lucha, pero se divorció final el año 2000. Y hubo mucha crítica porque le decían: no puedes seguir en el pastorado, estás divorciado. Y siguió 20 años todavía en el pastorado. Pero pastor, depende por qué se divorció. No hubo adulterio hasta donde se sabe. Su esposa se divorció, se fue a otra iglesia y se congregó por multitud de conflictos y problemas dentro del matrimonio. Y que ya hablando después se reveló que descuidó su familia y se ocupaba más de la iglesia. Y era más un matrimonio con el ministerio que un matrimonio con su pareja y sus hijos. Y discúlpame, hermano, pero sí. Si hay un divorcio por cuestiones de mala administración en su hogar, eso lo descalifica del pastorado. Una vez más, muy ocupado en lo errado. Así que, hermanos, seamos siervos, todos nosotros. Porque ahora, terminando el mensaje, quiero mencionarte un último versículo. Algunos están llamados a cumplir el oficio de diáconos. No todos podemos ser diáconos, son algunos pocos. Algunos muchos más, te comento algo, que tienen el don de diaconado. Pastor, don de diaconado, primera vez que escucho eso. Vamos a Romanos capítulo 12. Creo que Dios es muy sabio hablándonos del libro de Romanos acerca de esta palabra diácono, ¿verdad? Romanos capítulo 12 dice la palabra de Dios así, verso número 6, hablando de los dones. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Verso 7. O si de servicio en servir. ¿Por qué lo han traducido servicio? Ahí está la palabra diácono. Sí, hermano. Porque hay el don de servir, el don de diáconos. Ahí está como sustantivo 2 veces. Porque diácono es alguien que sirve. Va a haber muchas personas acá que tienen el don de servicio, esa diligencia intensiva en el servir, pero no todos son oficiales diáconos. ¿Entendemos? Así como puede haber aquí muchos que tienen el don de pastor, pero no todos son oficialmente el pastor de la iglesia. Así que algunos pocos son llamados a ser oficiales diáconos. Algunos muchos más, como Febe y como muchos otros, incluyendo el apóstol Pablo, incluyendo Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 4 se le llama también diácono. Otros muchos más, ya sea que tengan el don, pero estamos llamados a servir. Y hermanos, todos nosotros estamos llamados a servir. Todos nosotros estamos llamados a levantar polvo por una intensidad diligente de servicio. ¿Amén? Amén. ¿Sabes dónde vamos a hallar eso? Este es el versículo final, hermano, que me lo estoy retardando. Mateo capítulo 20. Dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Hermanos, alerta, conflicto grande se aproxima. Los apóstoles, entre los 12, siempre había, y no es esta la única ocasión, siempre habría el conflicto de
Y entre nosotros, ¿quién va a ser pues el líder? ¿Quién será el líder? Cuando Jesús a veces se va, ¿quién se queda a cargo? Siempre había ese conflicto. No era la primera vez que discutían. Solamente que ahora se añade alguien más. Viene la misma mamá de estos dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Y viene la mamá. ¿Y qué le dice a Jesús? No, pero estamos olvidándonos que le hace postra delante de Jesús. Una mamá mayor. Señor, quiero pedirte algo. ¿Qué tal rechazar esa propuesta? Quiero pedirte que mis dos hijos en tu reino se sienten a tu izquierda y a tu derecha. Los dos principales. Hermanos, todos los demás apóstoles están enfurecidos. ¡Qué manipuladores esos hijos y esa mujer! Nuestra posición, ¡qué sucio! Tal vez algunos ya llamando a sus mamás, tías, abuelitas. ¿Cómo van a hacer eso? Hay que pelea de poder. ¿Sabes qué hace Jesús? Los va a reprender obviamente, pero dice así. Verso 25. Entonces Jesús llamándoles dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. O sea, los gobernantes son como los señores, los que están arriba, dice, ¿no? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Y el verso 16 les dice cómo es en su reino, en el reino de los cielos, en el reino de nuestro Salvador, mas entre vosotros no será así. Eso que tú ves que los que gobiernan son los primeros, los grandes, los poderosos, y del resto se enseñorean, entre ustedes no va a ser así. Y dice la Escritura: sino que el que sí quiera hacerse grande, la palabra griega es megas, mega, grande, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro diáconos. Y ahí está la misma palabra. ¿Qué tiene que ser? Servidor. El que quiera ser el más grande, el más mega, tiene que hacerse diáconos. El servidor diligente, intensivo, levantando polvo en su servicio a los otros. Y el que quiera ser el primero, el protos, yo el primero, protos, no. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro doulos, esclavo. En español tradujeron los dos como siervo, pero en el griego, diáconos, doulos, esclavo. Verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, y ahí está la palabra diáconos. No vine para ser servido, sino para servir, y ahí está la palabra diáconos también. Jesús vino a eso, a servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Hermanos, seamos ejemplo de esto, sigamos el ejemplo de esto y seamos siervos unos de otros, diáconos, diligentes, levantando polvo intensivamente en el servicio unos a otros. Amén. Y luego de entre nosotros, de entre tantos diáconos que sirven así, escogeremos a los oficiales. Oremos, hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Señor,